una manera relativamente sencilla de explicar todo el modelo de artefactos y de actividades o de áreas de conocimiento que involucran el PMI o el PMI y el PMBOK es pensar en que todo este conjunto, toda esta gran cantidad de artefactos que están metidos en esta caja de herramientas que es el PMI, se organizan a partir de lo que se llama un ciclo de vida del proyecto. No es un ciclo de vida del desarrollo del software, o no, es el ciclo de vida que define las grandes etapas por las cuales los proyectos tienen que pasar desde que inician hasta que hay el closing del proyecto. Entonces, le voy a compartir lo que dice el PMI respecto a ese tema. Básicamente lo que dice es que un proyecto se divide en cuatro grandes stages o etapas en términos generales. Dice, todos los proyectos tienen un project initialization, todos los proyectos tienen un project planning, todos los proyectos tienen project execution, control and monitoring, y todos los proyectos tienen un closing. Ahora, ¿qué ocurre adentro de la inicialización? ¿Qué ocurre adentro del planning? ¿Qué ocurre adentro del control and monitoring? ¿Y qué ocurre adentro del closing? Ahora sí que va a depender de las características propias del proyecto. ¿Se acuerdan que en el pasado habíamos visto que una característica o una terminología fundamental en el PMBOK es el tailoring, que se refiere al proceso de adaptar y ajustar las prácticas, procesos y metodologías de gestión de proyectos para que se ajusten de manera óptima a las necesidades específicas de un proyecto particular? Aquí es donde se pone bonito el tema, porque lo que está diciendo es que a pesar de que sabemos que tienen las cuatro stages o los cuatro estados grandes o fases que debe ocurrir, lo que pasa por dentro, los artefactos, la documentación que yo construya, lo que yo voy a pedir como documentación obligatoria va a depender del tamaño del proyecto y del tipo del proyecto, incluso del cliente que va a haber. ¿Ok? Entonces, para efectos del PMBOK, el ciclo de vida tiene cuatro estados. Vamos a ver esos cuatro estados, sin lugar a duda. Esos cuatro estados son el inicio o la iniciación. En esta fase eh, se define el proyecto, es decir, técnicamente se define el alcance del proyecto. Se indican las metas, el alcance y los recursos que involucran. Tiene el propósito del proyecto y cuáles son los roles que se ocupan en el equipo y cuáles stakeholders, cuáles involucrados interesados deben participar adentro del proyecto. Esta es una fase crucial para el éxito del proyecto porque se otorga la dirección. Eh, eh, Vamos a ver, y este otorgar la dirección es sumamente valioso porque permite la delimitación del alcance del proyecto. Esto es sumamente importante. Ahora, la etapa de inicio, luego lo vamos a ver con mucho más calma, según lo que dice el PMBOK, tiene unas tareas que deben de realizarse. Debe de generarse el Project Charter y la identificación de stakeholders. Esa etapa de inicio, básicamente, son las herramientas y documentos que ocurren en ese momento. Es decir, es en la etapa de inicio cuando se crea un Project Charter. Ahora, ¿qué es un Project Charter? Y a modo de ejemplo, pues un Project Charter simplemente es una plantilla. Vamos a ver si tengo una por acá. Vamos a buscar una plantilla charter. Ese es un ejemplo o acta constitutiva de proyecto. Es una plantilla que aquí es un Word en el que se escribe el nombre del proyecto, la fecha de inicio, el área, quiénes son los involucrados, cuál es el propósito, los objetivos. Esa es una forma de esa plantilla. Esta es otra, la que es otra plantilla que tiene el project name, el champion o los sponsors del proyecto,
los directores del proyecto, el project manager, los stakeholders, la fecha de inicio esperada, la fecha de finalización esperada, y luego los detalles sobre el objetivo del proyecto. ¿Cómo es un project charter? ¿Cuál es la plantilla que tenga que utilizar? Eso va a depender de la empresa y va a depender de los gustos que tenga la empresa. En términos generales, Internet está plagado de muchos tipos de project charter. Ahora, no es objetivo de este video, no es objetivo de este video concentrarme en los artefactos, sino que lo que estamos viendo es simplemente cómo es este ciclo de vida, nada más a modo administrativo. Y esta es en la fase de inicio, donde ocurre esto que estamos diciendo acá. Después de la fase de inicio, viene la etapa de planeación. La etapa de planeación, básicamente, se determinan los pasos que permiten lograr las metas. ¿Cómo va a completarse el proyecto? O sea, si el proyecto decía que el propósito del proyecto era el desarrollo de una página web, aquí en la planeación se define cuáles son los pasos. Y esos pasos, bueno, requieren desarrollo de test, de WS, que más adelante los vamos a ver. Aquí se establecen presupuestos en líneas de tiempo y grandes tareas o milestones. De la misma manera como recursos de materiales o cuáles son los documentos que tienen que generarse. Esto es sumamente valioso porque es en la etapa de planeación donde decimos cómo queremos y cómo se va a medir el alcance y el éxito del proyecto. Ahora, la etapa de planeación incluye la decisión de cuáles son estas grandes actividades que tengan que realizarse, el desarrollo de las tareas, o sea, de cada una tareas detalladas, incluyendo tiempos estimados y el tiempo potencial para poder realizarlo. De la misma manera, se establecen mecanismos para aceptar los cambios en los proyectos. Ahora, hay otros documentos que no son parte necesariamente de los estándares, como los Non-Disclosure Agreement, que son contratos para no divulgar información cuando se contratan grandes equipos de proyectos, o los Requests for Proposal, que son solicitudes de participación en el proyecto, sobre todo cuando se requieren intervenir outsourcing u otras empresas que tengan que proveernos bienes y servicios. Am, una cosa sumamente importante es que es en la etapa de planeación donde hay un assessment, managing the risk, es esta evaluación y manejo de los riesgos a través de la creación de una matriz de riesgos es sumamente importante. En la etapa de planeación, según lo que dice los procesos vamos a buscarlos aquí, los procesos del PMBOK. Vamos a buscarlos, permítame. Aquí, en la etapa de planeación, él dice que hay adentro de estas cajitas que tienen que realizarse, no solamente la estimación de alcance, la estimación de presupuestación, el tiempo, o sea, a nivel de cronograma, sino que también la etapa de riesgos es fundamental. Por eso es que ella dice que esta etapa de planeación que ocurre acá, este control de riesgos a través de una matriz y la evaluación de riesgos es sumamente importante. Bueno, de la misma manera como que ocurre el inicio del proyecto, o sea, se hace el kickoff del proyecto. Y en este caso, las herramientas o los documentos que se crean, que se generan a partir de esto son el chart y la matriz de riesgos. La tercera etapa que estamos checando a nivel del ciclo de vida del proyecto es la ejecución y las tareas vamos a ver, las actividades para completar las tareas. En la ejecución, lo que está ocurriendo es que es el día a día del proyecto. ¿Se acuerdan del ciclo de vida del proyecto que habíamos visto? Perdón, del ciclo de vida de desarrollo de software. Suponiendo que esto es un software que estamos desarrollando, significa que aquí ya no estamos ni en preanálisis, sino que estamos en estas actividades de análisis, diseño, construcción, desarrollo, porque está dándose el proyecto en términos generales, incluyendo la implementación y el mantenimiento. Todo esto ocurre
en la ejecución del proyecto. Este ciclo de vida de desarrollo del software, y lo que estamos viendo ahora es cómo se percibe el ciclo de vida de un proyecto. Por eso es que la ejecución tiene muchísima relación directa con el día a día, lo que ocurre en el proyecto. O sea, en el día a día, lo que está pasando en el proyecto, en la ejecución, vamos para acá, lo que dice es que aquí es donde se convierten en acciones lo que se puso en el plan y se mantiene al equipo de proyectos sobre el on tracks, se mantiene totalmente alineado. Generalmente esto significa que hay que hacer un tracking o un mapeo del progreso del proyecto, pero a través de mediciones. Es decir, no es un simplemente pregunto cómo van, sino que se mide el progreso, se maneja, se mide la calidad, se mitigan los riesgos, se maneja el presupuesto y se usa la información de avance de presupuesto, de progreso, de riesgos para tomar decisiones y para informarlas. Esto es sumamente importante. Ahora, algunos pasos podrían incluir utilizar diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt técnicamente son en el cronograma por donde vamos, cuáles son las actividades que están ejecutando. ¿Ok? Pero también, siendo un poco más abiertos desde el punto de vista de la administración, se pueden utilizar board down chart. Estos board down chart son muy valiosos. No los vamos a ver en este gráfico, pero se los muestro porque nos permiten a nosotros monitorear los sprints o las tareas que se están dando. El burn down lo que hace es que le otorga una cantidad de horas y una cantidad de días para terminar una tarea. Y luego día a día se van consumiendo las horas y se va poniendo en un gráfico, en una pizarra, cómo fue ese consumo de horas. Y a través de ver el día a día del proyecto se puede dar uno cuenta que esto va bien o va mal. Por ejemplo, este proyecto, si me lo hubieran enseñado en el día 4 que está aquí, yo estaría muy preocupado porque empezó avanzando muy bien, es decir, gastó muchas horas donde él tenía que gastar solo 10, aquí gastó 17. En el segundo día tenía que gastar hasta 20, pero gastó otras, no sé, otras 13 más. Y entonces como que y venía gastando más. La línea evolutiva era la línea azul, pero el gráfico nos dice que bajó mucho más. Pero el siguiente día, el 1, 2, 3, el día 4 no hizo absolutamente nada. Y el día 5 no hizo absolutamente nada. Aquí estaría demasiado preocupado para ver qué estaba pasando. Regresémonos al Project Management Life Cycle, que son las 4 fases que estamos viendo: inicio, planeación, ejecución, control y monitoreo y el cierre. Y la siguiente tiene que ver con el cierre del proyecto, y el cierre no es una etapa menor, es decir, no es que se terminó todo y todo el mundo está contento, para nada. El cierre es una de las fases más complejas que hay, porque dependiendo del tipo de proyecto, se requiere presentación de informes, se requiere la validación de los planes que se plantearon, y en la ejecución se vinieron comparando si lo que planeamos se ejecutó tal como es. Y algunos contrapartes de proyectos son sumamente rudos. Me voy a poner mi cámara para explicar eso. Alguna contraparte puede ser sumamente complicada, y entonces cuando viene la ejecución, él compara cuánto planeamos, cuántas tareas planeamos, cuántas se hicieron. Planean cuánto dinero planeamos en costo y cuánto se gastó en el real. Y entonces todas esas diferencias las cobran en el cierre. O sea, evalúan el proyecto, puede ser que el proyecto de determinado llegado a la meta, pero si hubo diferencias importantes, el proyecto es muy mal evaluado. Y hay clientes, sobre todo en el sector de gobierno, que todo este tema podría generar que una empresa se vaya a una lista negra de empresas para no contratar, simplemente porque eh, no tuvo una estimación adecuada. Entonces, la etapa de cierre, el closing, no es una etapa simplemente de cerrar la puerta e irme. Regresemos a la exposición. La etapa de cierre es sumamente importante porque finaliza las relaciones, finaliza la temporalidad del proyecto, porque ya
los involucrados, los stakeholders, tienen una visión de cómo vivieron en carne propia toda la relación que estaba aquí arriba. Y si aquí arriba hubo fricciones, esta etapa de cierre se puede extender un proyecto. Yo conozco en la vida real, estuve en proyectos que tenían una etapa de closing, que era simplemente una reunión y entregar documentación, pasar facturas, cobrar, etapas de cierre que se habían planeado para 2 meses y duraron 6 meses, porque hubo cambios de equipos, de contrapartes que no fueron tomadas en cuenta en la matriz de riesgos y por no velar eso en la etapa de monitoreo, se complicó muchísimo y proyectos que tenían pagos, erogaciones de dinero de la contraparte y en la etapa de cierre no se logró cobrar ese dinero en el tiempo que era y usando un concepto muy costarricense, patearon el dinero, es decir, ellos tenían que cobrarse un 15 o un 20% de dinero que había quedado y ellos simplemente lo patearon por años. Y algunos de estos proyectos involucraban garantías de participación y garantías de cumplimiento. Esto es dinero. Por ejemplo, para que tenga una idea, hay proyectos en los cuales para participar la entidad nos pide un 10% del costo del proyecto. Si es un proyecto de $1 millón, de ahí haga el cálculo, ¿verdad? Son muchísimo dinero, eh, eh, que serían $100,000, que debe de ir a un banco, pedir por decirlo de alguna manera, un cheque al portador que dice que en caso de que yo no cumpla con ese proyecto, la entidad va a ejecutar esos $100,000. Algunos casos tenían multas por atrasos en cada una de las fases. No de estas cuatro, no de inicio, no de planning, no de monitoreo, no de cierre, no, de la fase de vida de proyectos, análisis, diseño, construcción, eh, 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 testing y luego deployment o implementación o socialización. Entonces, no podemos pasarla por alto. Voy a cerrar aquí esta parte. Sepan que estos 4 fases de proyecto las vamos a ver con detalle, una por una, y las vamos a estudiar y vamos a crear cada uno de los artefactos. Pero cerremos por acá, en esta sección.